el segundo arquitecto miembro del Colegio Nacional. El primero de ellos fue el maestro José Villagrán García. Teodoro González de León nace en 1926 y a los 90 años fallece el 16 de septiembre del año pasado. Y pues justamente ese documental, esa película y el libro que hoy vamos a presentar en unos momentos, pues son testimonios, obras relevantes que justamente se estaban haciendo como parte del homenaje de estos 90 años de vida y 70 años de actividad profesional. Teodoro González de León fallece en septiembre, ya no ve el proyecto terminado. En el caso de este libro todavía participa en la revisión final y pues en la autorización ya finalmente de los textos que fueron seleccionados. Es el libro Lecciones, Teodoro González de León, escritos reunidos, que finalmente es una compilación de los escritos que hace a lo largo de su obra profesional, pero los que fueron seleccionados finalmente son de 1966 al 2016, es decir, el año que fallece todavía desarrolla algunos escritos que vienen contenidos en el libro. Esto surge, como se habla ahí en su presentación, a través de la coordinación del propio Colegio Nacional, que se le sugiere a Teodoro González de León hacer una compilación de su pensamiento, de sus textos, y la oficina de Teodoro González de León, el arquitecto Larios, justamente encabeza esta cruzada de rescatar los textos, muchos de ellos todavía en manuscritos del maestro Teodoro. Algunos otros habían sido mecanografiados por las secretarias que trabajaron a lo largo de tantos años. Alguna de ellas, según narra el libro, hace la labor de digitalización también de parte de estos textos, y se llegan a recopilar más de 300 ensayos que eran parte de alguna conferencia, de alguna presentación, de algún artículo para revista, para libro. Hay que destacar un dato relevante: Teodoro González de León nunca es oficialmente maestro, al menos en el sentido formal, en la matrícula de alguna escuela o universidad, y sin embargo, pues creo que muchísimos, diferentes generaciones lo seguimos llamando el maestro Teodoro por las enseñanzas que daba a través de cada conferencia, o simplemente de su testimonio, y no digamos de su pensamiento y su obra. Esta recopilación da más de 300 ensayos, que obviamente eran muchos. Se trata de hacer una selección, se reduce a 209 ensayos, lo cual representaba 1400 cuartillas. Ahí narra cómo el propio maestro Teodoro se asombra y no tenía idea de la dimensión de ello, y dice: caramba, yo escribí todo esto. Se tuvo que hacer todavía alguna selección, una depuración, pero pues sorprende la calidad de redacción, de pensamiento, donde prácticamente lo que queda en el libro es muy parecido, casi idéntico a lo que él escribió directamente a mano, con muy pocas correcciones de redacción. Prácticamente escribía con un pensamiento muy estructurado. Para esta presentación, que es un logro a través del Colegio Nacional y con la conexión San Luis Potosí de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha participado también y será sede de la mayor parte de las actividades de esta semana. Por allí se tiene el programa completo, que se ha estado repartiendo también para que lo puedan consultar. Insisto, vienen varios miembros del Colegio Nacional. Por el Colegio Nacional tendremos la presencia en un momento más de Alejandro Cruz Atienza. Él es el director de publicaciones del Colegio Nacional. Están todavía en carretera, acabo de hablar con él y
pues decidimos dejarlo al final, si es posible, alcanza a llegar, que nos cuente un poco sobre la parte técnica de la compilación y la integración del documento. Se encuentra con nosotros José María Larios, que en este caso es el compilador y editor del documento, además de arquitecto y encargado del taller o estudio de Teodoro González de León. Arquitecto, bienvenido. Por parte de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando me decían en la coordinación del Colegio Nacional que hiciera la presentación, pues yo pensé justamente en alguna parte un tanto anecdótica de mis encuentros con Teodoro González de León desde 1983 hasta pues unos días antes de su fallecimiento, que tuve la oportunidad de estar también nuevamente con él, y recorrer estas experiencias de vida y de arquitectura. Pues pensé en invitar a alguien que nos representara un poco la trayectoria generacional. Allá por marzo de 1983, todavía como estudiante de arquitectura, atendiendo a un llamado, una invitación de un viaje de estudios organizado por el arquitecto Manuel Vildósola, pues permitió ese primer encuentro con Teodoro González de León en lo personal. Recuerdo que Manuel Vildósola pues era muy entusiasta en las materias y en la organización de este tipo de eventos, y por ello pues lo invité también a esta presentación. Estará con nosotros el arquitecto Manuel Vildósola Dávila. No quería venir sin saco. También, bueno, ya algunos comentarios sobre el texto y estas vivencias que les comento, y también se encuentra con nosotros como un representante de una nuevas generaciones y una nueva ola de visión y de quehacer arquitectónico, el arquitecto Manuel Márquez Alarcón. Bueno, pues algunos datos un poquito generales, ya el libro los manifiesta. Teodoro González de León, arquitecto, pintor, artista, como él mismo llegó a hacer en algunas presentaciones, desarrolla en el campo que nos reúne en esta ocasión, en la arquitectura, 103 edificaciones, 72 de ellas en la Ciudad de México, 25 en los diferentes estados del interior de la República, 6 obras en el extranjero, en países como de Centro, Sudamérica, Norteamérica, uno en Estados Unidos, en Austin, Belmopán, Guatemala, Brasilia, en el Reino Unido, en Londres, y una obra que vimos en el video de la Embajada de México en Berlín, en Alemania. 103 proyectos realizados, 103 edificaciones y 173 proyectos que se quedaron en el papel. Estamos hablando de una producción muy cercana a los 300 en 70 años de vida activa. Su taller o estudio, porque vemos en el libro, no le gustó que dijeran despacho, pues es una lección viva de arquitectura, entre maquetas, dibujos y la actividad que el maestro desarrollaba, sobre todo en su etapa final, más en el campo de la pintura y de la escultura. Como él mismo lo manifiesta, desarrollaba secretamente, dice, la labor de la pintura, y hay una atracción muy especial por el dibujo, por la pintura, por el estudio de los grandes artistas.
El documento tiene esta compilación de textos en orden cronológico, desde 1966 el primero de ellos, que hace justamente en homenaje a Le Corbusier. En aquel momento, estamos hablando de que 18, 19 años atrás había estado trabajando con el maestro Le Corbusier, y narra cómo mantienen el contacto, cómo Le Corbusier le llega a escribir 6 cartas, él envía algunos libros, imágenes de sus proyectos, y ahí me parece que empezamos a descubrir a un Teodoro González de León más allá del arquitecto o del artista. Pues el Teodoro González de León, el ser humano, el que en ciertos momentos de la lectura no sabemos si habla de Le Corbusier o habla de él mismo. La disciplina, justamente en la película veíamos cuando dice: pasé un mes viniendo a la casa de Le Corbusier a trabajar, me encarga la renovación de la manguetería de los ventanales. Eso me daba la oportunidad de entrar en una intimidad, y él dice que lo citaba a las 7:30 de la mañana. Cuando él llegaba, ya Le Corbusier había corrido sus 2 kilómetros y había desayunado y estaba listo a trabajar. Le Corbusier trabajaba hasta la 1 de la tarde en cuestiones de escultura, pintura, y en la tarde realmente era cuando hacía su trabajo de arquitectura. La posibilidad que tengo en la etapa final del acercamiento al maestro Teodoro González de León, y ya el arquitecto Larios nos hablará más sobre ello. El Teodoro González de León, de manera muy disciplinada, nadaba todos los días 45 minutos a sus 90 años. Después escuchaba música 2 horas. El libro nos habla también de esa vinculación de la arquitectura con el resto de las artes, le da una parte especial al dibujo, otra a la música, habla justamente de la composición, de las matemáticas, de todos estos elementos que fueron nutriendo su obra, su quehacer arquitectónico. Y después trabajaba en los proyectos de arquitectura. En la etapa final decía que bueno, considera que ya como arquitecto lo conocíamos, y estaba trabajando en pintura y en alguna escultura para el vestíbulo de uno de sus últimos edificios. Se nutre, como lo manifiesta en diferentes partes del libro, del pensamiento clásico de Vitruvio, de Alberti, de Brunelleschi, del surgimiento de la perspectiva, pero también de otras disciplinas. Hay una pasión especial por Baudelaire, por Octavio Paz, inclusive una amistad. Yo recuerdo de niño ver aquellos programas de televisión donde participó mucho con Octavio Paz. Por supuesto, se nutre de la teoría José Villagrán, Mario Pani, y menciona en varias ocasiones a arquitectos de diferentes épocas que le marcaron un gran significado, aún sin tener una gran obra o un gran reconocimiento en el campo arquitectónico, digamos, en la difusión. Menciona especialmente a Carlo Scarpa como un gran arquitecto italiano, que le deja mucho ese acercamiento y ese interés por el espacio y sobre todo por la materialización de la arquitectura. Y recientemente a Rudy Ricciotti, que sale varias veces en el video, arquitecto, hijo de un albañil, constructor de Francia, y que justamente habla de él mucho sobre esa cuestión de la materialización, del trabajo rudo del propio material. Desde este primer capítulo en el que hace mención de maestro Le Corbusier, narra cómo la unidad de habitación de Marsella, que se está construyendo cuando Teodoro González de León trabaja con Le Corbusier, se da este acontecimiento, ¿no?, del trabajo en el concreto, que queda no perfecto y no liso, y que Le Corbusier dice que así quiere el resto de la obra,
Hace, por supuesto, una revisión, una historia de la tradición constructiva y del concreto. Yo he escuchado muchas veces esta frase atribuida a Teodoro González de León, de que el concreto es la piedra del siglo XX. Por lo menos 2 veces en el libro de lecciones dice claramente que eso lo decía el maestro Le Corbusier, y que surge justamente a partir de ello. En otros textos nos narra cómo a partir de 1950 vino un cambio fundamental en la historia de la arquitectura, en la forma de concebirla y de hacerla, y justamente él retoma algunos de los elementos clave, como es el acceso, que el movimiento moderno prácticamente había perdido, la cuestión de las circulaciones, la vinculación del espacio interior con el espacio exterior y la recuperación de ciertos elementos o conceptos clave como la calle como elemento de introducción al propio edificio, que va a trabajar de una manera en la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, de los inicios de los años 80, y muy diferente como nos narra ahora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en otra etapa ya en el 2008. Sin embargo, rescata este tipo de conceptos y el patio. El patio, en el libro narra aquel patio de San Carlos, cómo lo vive y cómo lo va a interpretar después en la arquitectura, donde pues magistralmente me parece da un paso muy relevante en su trayectoria en el Colegio de México. También resulta más que interesante ver la transformación que él mismo reconoce desde la solidez del volumen en su primera etapa a la fragmentación, la utilización de elementos laminares, torres, cambios de escala, mayor transparencia, permeabilidad en la etapa a partir de los años 90. Me llamó mucho la atención también el reconocimiento que da a lo largo de estos 70 años de trayectoria a gentes con las que finalmente trabaja, y lo dice claramente: no es una labor mía, sino es un trabajo de equipo que se va desarrollando desde 1946, que trabaja con Armando Franco, y a partir de ello pues con gentes como Abraham Sabludowski, Francisco Serrano, Aurelio Nuño, Carlos Tejeda, y en la parte final, su etapa final, el reconocimiento que le da a José Arce y al arquitecto José María Larios. Justamente uno de los ensayos, pues creo que es un recuerdo y un agradecimiento y un reconocimiento al arquitecto José María Larios, aquí presente, quien nos viene a platicar un poquito sobre esa experiencia y sobre el libro completo. Adelante, arquitecto. Buenas tardes, agradezco sinceramente su presencia y yo me congratulo de estar en esta ciudad rosa. El día de ayer tuve una tarde memorable al estar en la Plaza de los Fundadores, en la Plaza de las Armas, en la Plaza del Carmen, en la Plaza de San Agustín, en la Calzada de Guadalupe, realmente todos espacios muy bellos. Pero San Luis no solamente es tierra de plazas y edificios, también es cuna de hombres ilustres. Y quiero mencionar brevemente a 2 personajes que a mí me han llamado la atención y han sido objeto de estudio: a Francisco de la Maza, ilustre potosino, que es pionero junto con Manuel Toussaint, Justino Fernández, de la valoración de toda la actividad colonial, y que su libro Arte Colonial de San Luis Potosí es referencia obligada para conocer la riqueza arquitectónica de San Luis. Otro personaje que les quiero comentar es Cleofas Almanza, menos conocido que Francisco de la Maza, pero muy importante para todos los aficionados y amantes de la historia de los museos en México. Cleofas Almanza es un pintor discípulo de José María Velasco,
un gran paisajista, los dos fueron grandes paisajistas, pero la obra de Clopas es menor, bueno, en cuanto a número, y todos los historiadores lo reconocen por el famoso cuadro que hizo del Museo Nacional de Arqueología. Es el único documento, junto con la litografía de Charnay, del antiguo Museo de Antropología que estaba en la antigua calle de Moneda. La referencia, bueno, entonces esto es lo que a mí me impactó ahorita de San Luis Potosí. Para comenzar, sí les quiero platicar que yo ingresé al despacho de González de León en 1980. Estuve ahí cerca de 37 años. Y una anécdota que fue muy importante para mi vida fue que Teodoro González de León siempre a fin de año nos daba a todos una gratificación, pero no nos las daba, no nos la daba a través de la secretaria o del contador, sino él personalmente nos hablaba el último día laborable del año a uno por uno. Y entonces, en 5 años después de mi ingreso, en el 85, me tocó mi turno a mí de llamar a la gratificación. Pero no solamente me dio la gratificación, sino el regalo más importante que he recibido en mi vida. Cuando entré, me dio el abrazo, nos felicitamos, me dio el cheque y me dijo: José María, quiero que usted se haga cargo de mi archivo fotográfico. Eso fue una gran sorpresa y cambió mi vida. ¿Por qué? Porque al ingresar el año laboral, fui dueño de todas las fotografías. Teodoro siempre tuvo esa visión de que su obra tenía que ser retratada por los mejores fotógrafos. Entonces siempre trabajó con Julio Schulman, con Salas Portugal, con Guillermo Zamora, o sea, los mejores fotógrafos siempre capturaron su obra. Y entonces en el 86 yo me convertí en dueño de todas esas fotografías. Independientemente de que me convertí en el dueño y custodio del archivo fotográfico, por mi cuenta empecé también a recolectar y a juntar todos los croquis y todos los escritos. Antes de la computadora, pues todo era papel. Entonces era el cúmulo, y todo, como en todas las oficinas, los archivos se guardan en cajas de esas de cartón. Entonces se terminaba una obra, toda la documentación, croquis, a cajas. A través de muchos años se hizo un número enorme de cajas, pero también con el tiempo se empezaron a desorganizar, porque se sacaban. Ya ven que es muy fácil sacar y luego para meter se mete a mano o no se mete. Entonces era un verdadero desorden todo el archivo, cientos de cajas sin saber de qué había en cada una de ellas, las que había no estaba lo que decía que estaba ahí, como todos los archivos. ¿Por qué? Porque el objetivo del despacho pues, no era tener un archivo ordenado, simplemente se iba guardando y al tiempo se iba desorganizando. Después de que él me nombra encargado del archivo fotográfico, empezó una labor de muchos años. ¿Por qué? Porque aunque me nombró encargado del archivo, esa actividad era, digamos, complementaria. ¿Por qué? Porque la actividad del taller de arquitectura, esa siempre la mantuve. Y solamente cuando había una publicación y eso, le dedicaba 2 o 3 días a buscar las fotos, los planos y eso. Había épocas en donde sí el trabajo era muy intenso, por ejemplo, cuando había una exposición, había que mandar a hacer muchas maquetas, planos de presentación, actualizar cosas. Entonces yo le dedicaba una semana, 15 días a eso. Pero por lo general el trabajo del archivo era muy eventual y así pasaron muchos años, pero al tiempo yo fui poco a poco rescatando documentos, croquis, fotos y fue organizando el archivo de croquis. Actualmente el archivo de croquis también yo creo que es una publicación siguiente, así como la de los textos. Esperemos que el Colegio Nacional, que es la institución que está dedicada a promover y a divulgar el archivo, bueno, o la obra de sus miembros, esperemos que un día promueva la publicación de todos los croquis, ¿sí? Porque no se trata de hacer una selección, porque no tendría sentido, tienen que publicarse todos y son miles. Pero cuando un personaje como Teodoro, o sea, es digno de que se dediquen los tomos que sean necesarios, 10, 15 o 20 tomos, para la publicación de todo su trabajo gráfico. Es un proyecto a largo plazo, esperemos que un día se concrete.
Bueno, pero paralelo a estos croquis y a los textos, también los textos los fui coleccionando, pero nada más los guardaba, sin organizarlos. Cuando en el 2015 el Colegio Nacional decide homenajear a Teodoro por sus 90 años, decide hacer 5 acciones. Primero, recorrido por sus obras. Un segundo punto era organizar una gran exposición. Se organizó una exposición de maquetas en el Museo de la Ciudad de México, notable, también se hizo, ¿no? Otra acción era actualizar las obras completas. En el 2006 se había publicado la segunda edición de las obras completas y se había actualizado. Ya para el 2015 había 17 obras nuevas. Ya era importante actualizar la tercera edición. Entonces esa fue la otra tarea del Colegio Nacional. La otra tarea era la que pasó hace ratito, hacer un documental, muy documental de la obra de Teodoro, o sobre Teodoro. La vieron hace unos momentos, ¿no? Y la última acción era la recuperación de los textos de las actividades de Teodoro en el colegio. Eso me lo propuso Martín. Yo dije, no, pues, ¿por qué? Porque nada más de lo que ha hecho Teodoro en el Colegio Nacional, vamos a hacer una de todos los textos. Y entonces se lo dije a Martín, aceptó encantado, se lo presenté a Teodoro, también aceptó encantado, y a trabajar, empezar a buscar y organizar todos los textos, porque como todos sabemos, cuando alguien escribe, corrige, lo vuelve a cambiar, tal, entonces está el archivo de OK, el OK sí, el sí, y entonces había 5 o 6 versiones de cada texto, y fue verdaderamente una labor de mucho tiempo el seleccionar cuál era el bueno. A lo mejor me equivoqué en algunos, pero y se hizo lo que se pudo, ¿no? Entonces, de estas 2 versiones, elegí una y salieron más de 300 escritos. Era imposible publicarlos todos. ¿Por qué? Porque muchos eran repeticiones o capítulos repetidos. Seleccioné 200, que sí eran más o menos distintos. Aún así era excesivo. Lo reduje a 120, todavía era excesivo. Lo reduje a 70 y fueron los que presenté al Colegio Nacional y a Teodoro. Teodoro revisó la lista, la revisó minuciosamente y dijo, vámonos, está bien. Esa lista y todos los textos, los 70 textos, se los presenté a Alejandro Cruz, que es el que va a llegar al ratito. Tuvo un accidente, hubo un accidente en la carretera, pararon el tráfico y no ha llegado por eso. Se los presenté a Alejandro y se tardó 3 meses en revisarlos. Pero también una labor muy minuciosa. Los leyó muy despacito, él y distintos colaboradores, y decidieron que de los 70, 8 había que eliminarlos porque sí tenían ciertas repeticiones. Pero hizo una propuesta muy novedosa, muy buena, que los textos no fueran todos corridos, sino que hubiera un rompimiento. Y entonces con ese rompimiento era incluir gráfica de Teodoro, o sea, dibujos que había hecho recientemente Teodoro, y dividir el libro en 2 secciones, una de los textos en general y separar los artículos sobre personajes. Entonces el libro quedó así, una primera parte de textos de todos los temas, un intermedio con la obra gráfica de Teodoro y los últimos 22 textos sobre personajes que fueron amigos y conocidos de Teodoro. Entonces así se estructuró el libro. Posteriormente, bueno, paralelo a ese libro se trabajó la actualización de las obras completas, que también si esta que fuera en venta, es la, digamos, ahora sí, ya no es obra, el libro se llama obra rendida, pero al final de cuentas ahora es la obra completa porque, bueno, dije mal, sí va a haber otras. ¿Por qué? Porque Teodoro dejó 6 obras pendientes, o sea, 6 obras en anteproyecto que se están desarrollando actualmente y sí va a poder haber una actualización de ese último libro, ¿no? Por las últimas 6 obras que están. Bueno, sí quisiera comentar ahora de que los textos de Teodoro fueron textos aislados y con fines determinados. ¿Qué pasa después de 40, 50 años de estos textos? Los textos adquieren otra dimensión.
Ahora los textos son historia. Ya no son para ante un dueño presentar un proyecto, ante dar una conferencia. Ahora, estos libros adquieren esa dimensión de historia. Pero, ¿por qué es el comentario? Porque Teodoro nunca creyó en las escuelas de arquitectura, igual que Le Corbusier, igual que Mies van der Rohe. Pero siempre reconoció de que si había un maestro en la arquitectura, es la historia. La historia fue el único maestro reconocido por Teodoro para aprender arquitectura. Entonces, los textos ahora de Teodoro son historia, pero lo que quiero ahorita comentar es en realidad el significado de lo que es la historia para Teodoro. La historia para Teodoro tiene relación con el proceso creativo, pero hablar del proceso creativo es entrar en un terreno difícil, pantanoso, abstracto. Vamos a acordarnos de que en la época de las metodologías, en los años 70, Christopher Alexander, Christoph John, Jonah Friedman designaban el proceso creativo como la caja negra, que en el proceso de diseño había una serie de etapas perfectamente definidas, pero en el momento creativo se perdía toda relación y la llamaban caja negra, que había una información, entraba esa caja negra, no se sabía qué pasaba y salió el producto. Después de los años 70, muchos historiadores, muchos críticos de arte, entre ellos Rudolf Arnhem, Ernest Cassirer y principalmente Broadbent, lograron clarificar un poco lo que es el proceso creativo. Y la caja negra dejó de ser caja negra para empezar un poco a ser transparente. ¿Qué es lo que dice Broadbent acerca del proceso creativo? Que solamente hay 4 estrategias, 4 maneras de abordar el proceso creativo. La primera dice que es un proceso de analogía. ¿Qué es la analogía? Que vamos a tomar la naturaleza como fuente de inspiración, la vamos a interpretar y de ahí va a salir nuestro producto de diseño. Esto, por ejemplo, está ejemplificado muy bien y maravillosamente expresado en todo nuestro arte prehispánico. El jaguar, la serpiente, el águila, son formas de la naturaleza que los prehispánicos captan, lo abstraen y diseñan. Entonces, ¿cuántas representaciones, por ejemplo, del jaguar hay? Totalmente abstractas, maravillosas, ¿no? Otro ejemplo contemporáneo es la capilla de Ronchamp, que Le Corbusier muy explícitamente dijo: yo estaba en vacaciones en Cap Martín, me encontré una concha de caracol y dije, ahí está mi capilla. Entonces, la analogía es tomar la naturaleza como fuente de inspiración, abstraerla y hacer el diseño. La otra estrategia es, ya no me voy a inspirar en la naturaleza, ahora me voy a inspirar en la geometría. Y entonces uno se olvida de la zona de la naturaleza y toma al cuadrado, al círculo, los polígonos, las redes, la seccionaria, el modulor, y voy a diseñar a partir de la geometría. Hay la tercera estrategia. Yo ya no voy a tomar a la naturaleza, no voy a tomar a la geometría, sino voy a tomar un icono, una forma ya diseñada. Esta es la que usan la mayor parte de los arquitectos. La cuarta manera es de que yo no tomo la naturaleza, no tomo la geometría, ni tomo una cosa que ya está diseñada, sino que voy a hacer una actitud sin ninguna experiencia previa, va a ser irrepetible, va a ser espontánea. Un ejemplo clásico es toda la pintura de Jackson Pollock. Jackson Pollock ni se inspira en la naturaleza, ni toma la geometría, ni toma un icono. Simplemente se lanza, hace su obra, es espontánea y es irrepetible. Bueno, estos 4 procesos o maneras de abordar el proceso creativo, Teodoro siempre los va a entender y siempre va a tomar alguno de ellos. Lo que es importante es que este proceso no es puro, siempre se da combinado. Pero
no solamente le sirve a Teodoro el abordar el proceso de diseño bajo alguna de estas 4 estrategias, sino que estas 4 estrategias en realidad es una envoltura de algo más profundo. Es una filosofía del hacer arquitectura, un concepto. De nada me sirve tomar un árbol, una vegetación, el círculo, un icono que ya exista, ¿sí? Si no tengo una forma o una filosofía de hacer arquitectura. Entonces, Teodoro va a desarrollar una filosofía del hacer arquitectura. ¿Cuál es su filosofía del hacer arquitectura? Primero, va a concebir a la arquitectura como un volumen. ¿Pero qué quiere decir la arquitectura como un volumen? De que Teodoro dice que cada edificio, cada casa es un ladrillo que va construyendo la ciudad y que cada ladrillo debe construir ese pedacito que le pertenece de ciudad. Entonces, él le da prioridad siempre al volumen. El otro concepto de Teodoro es el espacio. Teodoro está muy consciente que lo que da origen a la arquitectura es una necesidad de espacio, pero Teodoro enriquece el concepto y para Teodoro el espacio no es la función para la que se pide. El espacio debe ir más allá de la función. ¿Y qué es lo que le imprime Teodoro? Que el espacio debe ser un elemento de relaciones humanas. Por eso el patio que comentaba. Entonces, el patio, el corredor, la calle, no es una función práctica, es una función que va más allá y que procura tener relaciones humanas, que el edificio sea generador de relaciones humanas. El otro concepto que hace Teodoro, primero les decía, es la arquitectura como un volumen, la arquitectura como un espacio, y el tercer punto es la arquitectura como una construcción. Pero otra vez, al igual que los dos anteriores, la arquitectura como construcción no son los procesos constructivos, sino de cada elemento que conforma la arquitectura, crear una filosofía de cada elemento. Luego pongo un caso, el muro. El muro, la columna, la techumbre son los elementos que conforman la arquitectura. Pero hoy voy a explicitar, por ejemplo, uno, el muro. Teodoro va a desarrollar una filosofía del muro, primero a partir de un material, el concreto. Pero hacer un muro de concreto no es algo, digamos, lineal. ¿Por qué? Porque un muro de concreto no se puede construir en una sola sesión. Si es un muro de 15 metros, va a requerir hacerlo por partes. Entonces, para eso, Teodoro tiene que decidir en cuántas partes se va a hacer. Y cuando se hacen las distintas secciones del muro, va a quedar la huella de la junta de colado. Entonces, Teodoro inventa una uña de 5 centímetros y también para hacer el muro requiere unos separadores de cimbra que en la mayoría de los casos son de plástico. Teodoro propone unos conos de madera de pino de 5 centímetros y entonces entre uñas y chapetones de separadores de cimbra le da una nueva filosofía y una nueva vista al concreto, aunado a de que él inventa junto con Zabludovsky el concreto con grano de mármol. ¿Por qué? Porque este concreto le viene a resolver muchos problemas. Él había construido con concreto aparente la Escuela de Derecho, la Embajada de México en Berlín, la Delegación Cuauhtémoc, y se daba cuenta de que hacer un edificio de concreto aparente representaba muchos problemas técnicos. Primero, tenía que usar cimbras nuevas. Segundo, tenía que tener buenos carpinteros. Tercero, no admitía rezanes. Un colado de concreto aparente, si queda mal, se tiene que quedar así. Quererlo arreglar, se ve el parche. Entonces tenía muchos problemas con el concreto aparente y decide o experimenta el concreto colado de mármol que le resuelve todos los problemas. Puede usar cimbra tercera,
puede ser mala mano de obra y si se equivocan se puede resanar. ¿Por qué? Porque a la hora de cincelarlo, no martelinado, el martelinado es usar una especie de hachita y nada más descascarar. El cincelado es otra cosa. Se tiene que usar un cincel que termine en punta, pero en punta como aguja, y quitarle y desbastar 1,5 centímetros a toda la superficie para que salga el cuerpo del grano. Si nada más se descascara levemente el muro, no aparece el cuerpo del grano. Para que aparezca el cuerpo del grano hay que desbastar entre centímetro y 1,5 centímetros de espesor para que salga el cuerpo del grano de mármol. Entonces, la pura filosofía del muro en la obra de concreto es muy compleja. Así como es el muro, Teodoro desarrolla una filosofía de todos los demás elementos. Por ejemplo, un elemento importante es el plafón. Ustedes van a las obras de Teodoro y van a ver que siempre el plafón está diseñado. El último plafón que se hizo de él en vida es el plafón del edificio de la Pedregal 24, la Torre Virreyes. Es un plafón de concreto, son medios cilindros de 20 centímetros de diámetro por 3 de largo cada pieza. Y es un plafón bellísimo. Cuando vayan a la Ciudad de México, vayan y fíjense en el plafón de Pedregal 24. Un plafón de concreto excepcional. Bueno, entonces, un poquito sintetizando, Teodoro concibe la arquitectura como un espacio para provocar relaciones humanas, como un volumen para hacer ciudad, como un sistema de construcción en el que cada elemento tenga una filosofía propia de diseño. Y el último punto es la arquitectura como representación. Cuando hacemos arquitectura, va a representar algo. ¿Qué representa? Un lugar y un tiempo. Y es el concepto más difícil que tuvo Teodoro. ¿Cómo hacer que su arquitectura represente a su lugar y su tiempo? Él siempre manifestó de que este concepto no se debe abordar consciente. ¿Por qué? Porque si se intenta abordar de forma consciente, va a salir un pastiche, va a salir falso. Dice que este tema debe salir del inconsciente, no se debe plantear. Hay que desarrollar de otra manera, estudiando al mexicano, estudiando las obras de la mexicana, las obras prehispánicas, y que luego solito saldrá la expresión de lo local. Para terminar, quiero darle una lectura, un texto que resume un poco lo que hemos dicho. En las edificaciones de González de León, la parte fue parte del origen de la creatividad arquitectónica. Su mano se guió por ideas, por conceptos, por pensamientos de espacios imaginados y de elementos formales, siempre regidos por estrictas y complejas geometrías. El lenguaje particular de su obra arquitectónica, como el patio, el pórtico, el talud, el uso del concreto cincelado, no surgieron por necesidades funcionales o de un programa dado. Se creó por el desarrollo de un lenguaje de conceptos e intenciones razonados sobre la manera de ser y el hacer arquitectónico, tomando como base la historia. Ese lenguaje se fue plasmando en escritos que fueron surgiendo y evolucionando al parejo de la creación y construcción de los edificios de González de León. Hoy esos textos constituyen verdaderas lecciones. Los textos de González de León son metáforas de formas, de espacios, de volúmenes, de recorridos arquitectónicos, de materiales constructivos. Sus palabras, sus frases e ideas fueron trasladados a dibujos y a croquis de soluciones arquitectónicas que resuelven espacios habitables y lugares urbanos, tomando en cuenta el lugar en que se encuentran. Se trata de edificaciones de concreto, acero y cristal, en las que se invita el ingreso por medio de puertas urbanas, de edificios en los que a través de patios, calles y plazas se realza el firmamento, las nubes, el agua, los árboles, la naturaleza, así como algo muy significativo, los encuentros de las personas. El espacio, los volúmenes, las formas, los colores, los amigos, los diversos encuentros con la historia son los protagonistas de esta obra de vida escrita en diferentes tiempos por González de León. En ella, con un lenguaje inteligente, erudito, claro y preciso,
nos ofrece su pasión por la vida, su visión del mundo, sus afanes por participar en la construcción de una ciudad mejor, incluso más allá de eso, de un mundo mejor. En fin, nos ofrece su saber arquitectónico. Sus distintos capítulos abarcan desde los museos del tercer milenio hasta una propuesta a la ciudad hasta una propuesta de vuelta a la ciudad lacustre, pasando por el estudio de la vivienda prehispánica y por una disertación sobre la medida de las formas y los espacios. Esta publicación termina con un increscendo conformado por el diálogo entre múltiples personajes y González de León. Son personajes cercanos del arquitecto. La sección de semblanzas constituye los más íntimos y personales textos de González de León. Son relatos sobre sus amigos o sobre las personas que le interesaban. Se trata de textos autobiográficos que muestran la vida personal y plena que tuvo González de León. El libro contiene la semblanza de 22 personas, aunque en realidad son 23. Esta última nos aparece de manera implícita en las otras. Se trata de alguien imprescindible en la vida de Teodoro González de León, pues juntos disfrutaron de viajes y amigos entrañables como Juan Soriano, Octavio Paz, Alejandro Rossi, Gabriel Said, Jan Hendrix, José Emilio Pacheco, Miguel Cervantes, entre otros. Y juntos compartieron 3 años de su vida. Me refiero a alguien a quien González de León siempre manifestó un amor profundo, a Eugenia Sarre, su compañera. En el festejo de sus 90 años en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, González de León expresó: llevo 90 años aprendiendo la manera de vivir, la forma de ser. No he aprendido disciplinas, las he convertido en formas de vida. La lectura es una forma de vida. El dibujo, la pintura, la escultura son formas de vida. Visitar ciudades es una forma de vida. Escuchar música y la arquitectura son formas de vida. No tengo ninguna religión, es mi forma de vida. A lo anterior, es preciso agregar que escribir también fue una forma de vida para González de León y hay que celebrarlo. Gracias. Agradecemos la participación y este emotivo mensaje del arquitecto José María Larios. Efectivamente, el documento tiene 3 partes. En una de ellas son los textos, los ensayos, el pensamiento de Teodoro González de León desde su experiencia y su encuentro con Le Corbusier, al que hace alusión el primer texto en 1966, y luego va narrando un poco o dejando entrever el pensamiento, el ser, con el hacer, con la práctica, con la obra, con la construcción de la teoría que da paso a la praxis. En alguno de las partes inclusive menciona el acto de creación como ese momento, como ese rito solitario o en compañía de un cómplice, como lo es el encuentro de un museo. Dedica una parte especial para los museos y pues en un juego un poco ilusorio crea un museo para un poeta que es Octavio Paz, su entrañable amigo, y describe o imagina cómo sería ese museo de encuentros, y justamente por lo que el arquitecto Larios ahora nos mencionaba, cito un fragmento justamente cuando habla en referencia a ese museo para un escritor, la pasión de la palabra, del texto, del escrito, y dice que el pintor es aquel que traduce la palabra en imágenes plásticas, y el crítico es el poeta que traduce en palabras las líneas y los colores. Así va llevando el texto y dejándonos un legado teórico trascendental, y en la parte final, justamente después de la parte gráfica, aborda un escrito que le dedica a estas cerca de 30 personas significativas en su vida. Me recordó un poco al libro de Carlos Fuentes, En esto creo, que es un credo,
un testimonio personal de vida en el que narra lo que es fundamental para él o ha sido fundamental para construir una vida de 90 años de emociones, encuentros, saberes y haceres en las diferentes disciplinas que aborda. Para ver o platicar un poquito la visión del testimonio, del legado que nos deja Teodoro González de León, les comentaba, me permití invitar a Manuel Vildósola, a Manuel Márquez, desde diferentes perspectivas. En marzo de 1983, mi primer encuentro en lo personal con Teodoro González de León, gracias a Manuel Vildósola, y un viaje de estudios que organizó y que yo, como estudiante de arquitectura, en ese momento tenía 18, 19 años, tuve la oportunidad de que Teodoro González de León nos recibiera ahí en el Colegio de México para recorrer con nosotros su obra y explicarnos algo de lo que hoy dicen es Teodorópolis. Manuel Vildósola con nosotros a reflexionar un poco sobre el maestro Teodoro González de León. Muchas gracias, buenas noches. Primero tendré que decir que es un privilegio estar aquí. Esta invitación nos fue hecha hace muy pocos días y me parece que hasta que pasó este video y se estaba hablando del Colegio Nacional y una plana entera que había en el periódico ayer antier, estoy dimensionando el calibre del evento. Y digo esto porque escuchar al arquitecto Larios, que no había conocido yo nunca, y saber que estuvo 37 años en el despacho de un señor como Teodoro González, pues es algo que para intentar recrear algún mensaje, pues requeriría una preparación vastísima en este personaje. Quiero mencionar eso y mi reconocimiento para el señor Larios. Lo que yo les voy a contar fue un suceso que forma parte de una etapa que tuve de profesor. Bueno, todavía lo soy, pero esta es una etapa crucial que fue del 80 al 84, la primera que yo le llamo, y en que yo era prácticamente un profesor autodidacta, y como había mucha demanda de alumnos nuevos, inclusive carreras nuevas, pues algunas autoridades aquí de lo que después fue la facultad nos invitaban, y sin darse uno cuenta ya tenía enfrente a alumnos de generaciones que, por ejemplo, incluso ya hasta se han jubilado. Por aquí andaba el doctor Villar hace unos minutos, que fue uno de los primeros alumnos de la generación 77. Pero voy a referirme a la generación 80. Efectivamente, uno de los alumnos de esa generación fue Fernando Cárdenas, y se dio una oportunidad excepcional de visitar al maestro González allá en México con una mecánica que la verdad que solo a él se le ocurrió. Un día, siendo profesores veinteañeros, insisto, y pues nuevos en el tema, se nos ocurrió hablar por teléfono a la oficina del arquitecto. Y la llamada no fue solamente iniciativa personal, fue de otro profesor que después me puse a pensar que por qué no había hablado él últimamente y por qué insistía que yo lo hiciera. Ese profesor se llama Alberto López, hace mucho que ya no viene por aquí, pero hay que mencionarlo. Me insistió, y entonces hablé, probablemente fue para que yo hablara de un teléfono que yo pagara, quizá fue por una causa, ¿no? Y me tomó la llamada el maestro,
Le dije, somos unos profesores muy jóvenes de una escuela que está por acá en San Luis y nos interesaría mucho invitarlo y que nos dé una conferencia sobre su obra. Estamos hablando del año 83, efectivamente, y ya el maestro tenía, pero una cantidad de años acumulados, mínimo desde el principio de los 50, haciendo obra. Y me dijo algo muy curioso, dijo, a ver, pero vente con algún compañero, vente tú y dime realmente qué quiere. Bueno, pues si así lo disponen, pues así lo haremos. Es un compañero ya fallecido, por cierto, Jesús González, me acompañó y dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo qué vamos a verlo? Dije, tú no molestes, tú nomás acompáñame y vamos a ver en qué términos quiere que lo recibamos o cómo armar este vínculo, ¿no? Y ya llegamos a su oficina, no recuerdo exactamente el domicilio, pero me parece que era por la Condesa, ¿verdad? Y entonces, en realidad, ya después de mucho tiempo me di cuenta que el motivo de habernos hecho ir fue verificar quiénes éramos, de dónde veníamos, y si estábamos dispuestos a viajar 1000 kilómetros, digamos unos 400, y otros 400, bueno, 900, pues, contando México. Era porque sí nos interesaba verlo y sí nos interesaba que viniera para San Luis. Pero nos volteó el esquema y nos dice, bueno, ¿y por qué no te traes a los alumnos? Yo podría ir, pero estoy muy ocupado. Yo podría ir y explicarles allí lo que he hecho, pero si tú los traes, yo les dedico un día de jornada laboral. Yo desconozco si eso lo hizo con otros profesores así como nosotros, o a lo mejor sí, no lo sé, pero cuando le dijimos, ¿cómo? A ver, que le traigamos aquí a los alumnos un camión, 2 camiones, y que usted nos dedica un día entero, sí, eso es lo que te estoy diciendo exactamente. Tiene un lenguaje muy florido, por cierto, que el arquitecto Hilario sabe acordarse mucho y que a mí me dio mucho gusto, porque era una gente, pues, que te siente en confianza de inmediato. Yo acababa de llegar a México, y repito, yo era veinteañero y el señor, bueno, no es nada más por la edad, pero pues es un personaje que ya era historia hace 74 años. Y esa forma de hablarte y de tutearte y de darte confianza. Bueno, maestro, pues no se diga más. Ya no me acuerdo qué hicimos, porque nos ocupamos a las 9:30, cuarto para las 10 de la mañana, y nos regresamos. Y el grupo que más materias impartía era la generación 80, y les planteé esta propuesta. Le dije, pues el maestro dice que él no viene, que vayamos. Nomás que para ir necesitamos que me aseguren su asistencia, porque va a separar una jornada laboral, un día completo. Les va a suspender todas sus actividades de diseño, de conferencias o de audiencias o lo que fuera para nosotros de San Luis Potosí, sin cobrarnos un peso. Y nomás planteé eso y inmediatamente se empezaron a levantar las manos, y en ese tiempo hacíamos las cosas muy distintas a hoy. Había desde que ir a la terminal y personalmente apartar el autobús. Hasta me dijeron, bueno, entonces usted viene de parte del maestro de arquitectura. Le dije, no, yo soy el maestro de arquitectura y yo soy el que se va a atrever a llevar 2 camiones de alumnos a México. Bueno, es muy anecdótico esto, pero es que yo no sé si lo deberíamos hacer, o sea, si le ocurriría volver a hacerlo, si hubiera alguien como él que dijera, vénganse, yo les dedico, no sé cuánto valdría en términos hora o hombre, ni siquiera lo supongo, una jornada laboral de él. Una vez me tocó escuchar al arquitecto Legorreta en su despacho, porque se ofreció que pues le hicieron como una especie de fiesta, una cosa alusiva a una intervención que había tenido en la televisión, y estaba muy molesto porque había perdido una hora laboral de su oficina con 25, 35 arquitectos. Digo esto no para denostar al Legorreta, al maestro Legorreta, ni mucho menos, sino para decir lo que valía el significado de ese tiempo.
Rápidamente se apuntaron los alumnos, un compañero de Fernando Cárdenas que se llama Luciano siempre con sus ocurrencias y originalidad, me dijo que si yo les pedía un anticipo para poder hacer el pago del camión, que si no lo iba a jinetear. Me acuerdo muy bien. Dije que no, que no me alcanzaba, no era suficiente ese anticipo para que yo lo explotara, ¿no? Pues ya nos vamos en los dos camiones en la noche, a las 12 de la noche en Fundadores, y me acuerdo que iban varios familiares de los alumnos, mis alumnos de 19 años o 20, yo apenas tendríamos 25, cuando 27, pues no me acuerdo. Entonces iban a preguntar a ver quién los lleva, quién es el responsable de esto. No, pues yo. Entonces las mamás se quedaban así como, pero pues ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué le hacen caso? Pues usted, mire, ya pagó el viaje, y la señorita es responsable, Marcela Guerrero, y pues ya nos vamos, así que adiós, señora, con permiso. ¿Y por fin llegaron? ¿Perdón? Y por fin llegamos. Sí. ¿O quiere que le siga platicando más de...? No, yo creo que ya hay que llegar. Bueno, está bien. Llegamos al México DF y nos reciben el Colegio de México, la Universidad Pedagógica, nos lleva al Museo Tamayo, al edificio del Infonavit y a un conjunto que se llama la Ex Hacienda del Medio, que en ese tiempo estaba por terminarse. No recuerdo de memoria si algunas otras obras conocimos, pero en este video que vimos ahorita fue como un recuerdo, recordar es vivir y pues nada más faltaba estarlo oyendo. Y para los alumnos que iban conmigo, pues era un acontecimiento crucial, ¿no? Haber ido a ver a Teodoro González de León y comer con él y que no escatimara ningún tiempo ni lugar. Bueno, esa es una razón por la que estoy ahorita aquí, es anecdótica, pero yo nunca imaginé la influencia que eso iba a tener en los alumnos, mis compañeros maestros, que ya no voy a alargar mucho, si no la maestra me regaña, pero iban mis compañeros maestros también, y nos marcó mucho ese viaje con el arquitecto y nos reorientó incluso en nuestra tarea de enseñanza aquí en la escuela. El segundo asunto que quiero comentar es muy distinto. Resulta que en ese viaje yo ya sabía que el maestro Teodoro había trabajado con Le Corbusier, y en un momento que lo dejaron en paz los alumnos, le pregunté muy rápido: ¿y usted cómo lo hizo para que Le Corbusier lo admitiera? Y él dijo: toqué la puerta. Bueno, así fue su respuesta, muy lacónica, así me quedé, ya no hubo más de hacerle preguntas, y yo me quedé, ya registré el dato que pues él llegó a París, tocó la puerta y trabajó con Le Corbusier. Meses después, hacia octubre del 83, don Mario Pani, junto con Enrique del Moral y con José S. Infante, vienen a San Luis y nos dan un ciclo de conferencias. Y entonces, en aquella ocasión, el maestro Pani nos regala un libro que se llama La construcción de la ciudad universitaria del Pedregal. Y al leer ese libro, aquí tengo una fotocopia de un párrafo subrayado de aquellos años 80, que decía: la participación de los alumnos aventajados que se menciona fue de tal importancia que el croquis de conjunto que los directores del proyecto decidieron sirviera de base para el desarrollo del mismo fue realizado y propuesto por los entonces alumnos Enrique Molinar de quinto año, Teodoro González de León y Armando Franco de cuarto año. Pues ya este dato lo registré, ya sabiendo bien en qué año iba y que había hecho un croquis con otros compañeros y que ese croquis había sido luego la base del plano del conjunto de Seúl. Entonces yo empecé a idear una hipótesis. A ver, si él acababa de hacer ese ejercicio y luego fue con Le Corbusier, pues ¿qué llevas cuando pides trabajo con alguien así? Llevas lo que has hecho. Yo no he leído ningún libro, ni alguien me lo ha dicho, pero desde entonces yo inventé, entre comillas, que don Teodoro habría llevado en su legajo los croquis de Ciudad Universitaria. Y sigo sin haberlo leído y sigo sin haberlo dicho, pero al llegar este libro a mis manos y al leer el primer capítulo o el primer escrito,
y darme cuenta de ese vínculo tan cercano entre la tarea de taller, los croquis para CEU y el viaje a París, pues que no andaba yo tan desencaminado en mis ideas. Pueden ser confirmadas o desmentidas, pero son sucesos que uno va atando y que, pues, caramba, si no fue exactamente así, no pienso que alguien que no hubiera ganado ese anteproyecto en los alumnos se hubiera atrevido a tocar la puerta de Le Corbusier. Porque el mismo maestro Teodoro dice que al llegar a la escuela de París donde iba a estudiar, le bastó ver un concurso y dijo, aquí no voy a aprender nada. Entonces vamos al despacho del maestro. Ahí me quedó el asunto, si no es que hace unos 5 años llega a mis manos un video de la investigadora, bueno, más bien investigado por Graciela de Garay, una investigadora muy brillante, que le sigue el paso a Mario Pani toda su vida. Un video que me facilitó un estudiante que venía de intercambio, venía de movilidad del Politécnico. Y yo le había mostrado un video del proyecto de la biblioteca de Juan O'Gorman, y como él era del Politécnico y O'Gorman fue un personaje muy relevante para esa institución, se lo presté y me compensó con una copia del video de Graciela de Garay. Y este video lo he visto varias veces, se lo veo una vez, lo veo otra, lo presento a alumnos de un año, de otro. Y hay testimonios de gente como Abraham Sarrodowski, Agustín Hernández, Ricardo de la Robina, Felipe Leal y Luis Noel, por mencionar los que me acuerdo nada más así ahorita. Pero, aparte de don Mario Pani, quien habla desde el principio y hacia el final, Teodoro González de León. Y por lo menos en dos tramos del video, en 2 partes, hace alusión al famoso concurso de CEU y al croquis del que les estoy hablando. Y incluso entra una serie de controversias que pues, a lo mejor ahorita no sería muy oportuno relatar, porque ese croquis no iba a ser el que se iba a usar de base para el plano definitivo. Lo que pasa es que el propio maestro cuenta que sus compañeros y él fueron con el director Villagrán y dijeron, oiga, pero es que este está bien, está mejor. Y para sorpresa, yo creo que de él y cualquiera que haya visto ese video o escuchado de él alguna vez ese testimonio, imagino que el maestro Gallos sabrá 100 veces lo que estoy diciendo, dice, pues, para mí, literalmente dice el video, yo se lo agradezco toda la vida, que se fijara en ese croquis y que se siguiera, al pie de la letra, decía Teodoro González. Cuando uno va estudiando, después aprende a ser maestro, y después ve las cosas en retrospectiva, y tiene oportunidad de ver documentales como este, pues no deja uno de sorprenderse y de reforzar en todo caso, y qué suerte tuvimos de conocer al maestro González, qué suerte de que nos dedicara tanto tiempo. Y caramba, pues lo primero que dice ese libro, en la primera página, antes de todos los artículos, que por cierto, cuando el señor Lario menciona ese trabajo de seleccionar los borradores para ver cuál era el bueno, es un bálsamo escuchar eso, porque uno cree que solo le pasa a uno cuando está tratando de saber cuál es lo que se debe publicar, o cuál es el que mejor te quedó, o le quedó a otro, y ya desde que ahorita lo escuché ya no voy a sacarme nunca del edificio que se sacaron. Entonces, pues no hay mucho más que agregar, no pretendo hablar de las obras del maestro, me impresiona mucho el video visto hoy mismo, y creo que el hecho de que este libro mencione esa hipótesis que yo insisto que tengo, y que es casi imposible que Le Corbusier no la haya visto. Hay otra anécdota escrita por Raúl Jiménez, otro investigador, que dice que Enrique del Moral fue a visitar a Le Corbusier antes de hacer los proyectos de CEU, y la visita era para intercambiar impresiones, conocerlo, comentarle el alcance del proyecto, etc. Y Le Corbusier le dijo, hombre, pero qué detalle venir hasta acá a Nueva York, que estaba en Nueva York con el edificio de Naciones Unidas, qué detalle venir hasta acá y plantearme que yo les haga el proyecto. No, maestro, es que yo no vengo a eso.
que vamos a ser arquitectos mexicanos, yo no más vengo a avisarle, a comentarle, a nutrirme de algunas referencias, alguna cosa así. Entonces vas enterándote de varias cosas y te vas dando cuenta, y es una cosa que yo he defendido mucho en mis clases, muchos años de clases, que estos mexicanos, como Pani, como Del Moral, o como Don Teodoro, o como Don Abraham, o como muchos más, estuvieron y han estado a la altura de cualquiera. Nada más que en la enseñanza luego insistimos en ver qué hacen por fuera y no nos fijamos tanto en qué hacen por dentro. Es una reflexión muy sencilla, muy sentida, por eso me alargué en el cómo fue que conocimos a Don Teodoro. Yo no lo volví a ver personalmente, nada más con Fernando me contó después el tema del Colegio Nacional, él lo vio otra vez allá y tenía idea de que después de más de 30 años los volviera yo a llevar a visitar a Don Teodoro y a que volviéramos a recorrer las obras. Y sí me lo dijo bastante en serio. Lo que pasa es que, pues, qué lástima, Don Teodoro se nos adelantó y esa idea, conociendo Cárdenas, pues ya no se pudo hacer, pero nada más por esa razón. Hubiera sido fenomenal intentarlo otra vez. Y eso es lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias y buenas noches. Pues sí, muchas gracias al arquitecto Manuel Vildósola por esos recuerdos emotivos y esas anécdotas. 1983 yo estaba en la mitad de la carrera y más o menos también en ese mismo año tenía trabajos en común, en equipo, como normalmente sucede, y la gran mayoría de ellos los hacíamos en casa de un compañero, en la casa del hoy arquitecto Luis Lambert, y allí conocí a otro arquitecto que está aquí adelante, Manuel Márquez. Él tenía como 4 o 5 años, no nos dejaba acabar la entrega, se trepaba al respirador, jalaba los planos y ya quiten este chiquillo latoso, pero bueno, eran las inquietudes de un arquitecto en ciernes. Y pues creo que el testimonio de Teodoro González de León y de toda esta formación efectivamente no debe de quedar en el pasado. Él le comentaba, me gustaría mucho escuchar cómo el pensamiento, el legado, la obra de un maestro como Teodoro González de León tiene vigencia en quienes están conformando estas nuevas generaciones de arquitectos y están desarrollando las bases de la arquitectura o las realidades ya de una arquitectura del siglo XXI. Manuel Márquez Alarcón. Buenas noches. Voy a leer un pequeño texto y luego comentamos un poquito el punto. Conocí una de las obras más importantes de Teodoro González de León, el Museo Rufino Tamayo, en el año de 1988, durante un viaje de estudios en el primer año de mi carrera. El mismo Teodoro afirmaba que esa era la mejor manera de conocer la arquitectura, es decir, recorriéndola en sus 4 dimensiones. Para él los planos y las fotografías son complementos. Debo decir que sí fue una experiencia reveladora, pues todo era muy diferente hasta lo que ese entonces yo entendía como museo y también como arquitectura. El recorrido a través del parque, los taludes con plantas, la presencia piramidal y los grandes planos de concreto ya hablaban de una expresión que para mí era ajena, pero que ya se veía altamente seductora. Al interior me sorprendió el espacio del patio central, cerrado, hundido, con su rampa lateral y las grandes traves escalonadas que formaban los generosos tragaluces. Era un edificio claramente moderno, con una losa ligerada expuesta, presumiendo la rigidez de su modulación, pero la sobriedad del concreto martelinado, o cincelado más bien, y la luz sesgada le daba un aspecto atemporal y muy íntimo a pesar de su escala. A sus 36 años, el Museo Rufino Tamayo, el día de hoy, sigue siendo indudablemente contemporáneo. Desde ese momento y hasta la fecha, me interesé por el trabajo de Teodoro González. Y creo que para todos llama la atención la calidad y la relevancia de su trabajo durante tanto tiempo.
Sin duda, era un personaje que entendía muy bien el tejido social mexicano y la arquitectura como piezas en el diseño colectivo que es la ciudad. Tras medio siglo de intervenciones en la Ciudad de México, la arquitectura de Teodoro González es clave en la evolución de su fisonomía. Sus edificios son referencia en el imaginario del capitalino promedio y de la arquitectura contemporánea mexicana en general. Creo que su relevancia se debe a un sentido de adaptabilidad. Como muchos otros arquitectos, desarrolló un lenguaje con el tiempo. Su trabajo abarca las tipologías más diversas, así como periodos de exploraciones formales y funcionales, que pueden ir desde un racionalismo muy rígido en sus inicios hasta una suerte de sutil deconstrucción, logrando siempre una rica experiencia sensorial y consolidando en el camino una fuerte identidad personal. En una entrevista reciente para el semanario El País, la historiadora española Anacho Isabel Gascoa le pregunta a Rem Koolhaas sobre su capacidad de reinvención. Koolhaas responde que antes de ser arquitecto es ciudadano y que el mundo tiene una capacidad enorme de fomentar y absorber el cambio. Dice que no se pueden tener creencias fijas, inquebrantables, pues la vida se encarga de cuestionarlas. Creo que sin duda también es una actitud paralela a la vida y obra de Teodoro González de León. A través de los años, muchos arquitectos mexicanos hemos sido influenciados en menor o mayor grado por el trabajo de Teodoro. Si no en sus formas, seguramente sí en un espíritu. Arquitecto, pintor y escultor, fue un hombre del Renacimiento, con una gran pasión por el arte y por la vida que aún a sus 90 años nos contagiaba. Y eso lo digo porque tuvimos la oportunidad de conocerlo hace un par de años. El libro que hoy se presenta, como ya lo han mencionado ampliamente, tiene una compilación de ensayos, trabajos de investigación y presentaciones que dan fe de ese rango tan amplio que el arquitecto poseía. Es una lectura recomendada para cualquier arquitecto que quiera entender la faceta de pensador y el origen reflexivo de los proyectos de este gran creador mexicano. Bueno, ahora que me integro en una vida académica, creo que parte fundamental y de lo que más he absorbido como maestro ha sido la oportunidad de seguir conociendo arquitectura. Y lo que menciona el arquitecto Vildósola de una parte anecdótica de los viajes, pues se vuelve más bien una necesidad para nosotros los maestros y sobre todo los que nos interesa la arquitectura, que siempre vamos con ánimo de descubrir cosas nuevas. Incluso en un mismo edificio, creo que siempre hay algo que nos faltaba de ver, que nos faltaba de descubrir. Y eso es lo que me pasa ahora que me toca a mí llevar alumnos a recorrer edificios en otras partes que no sea San Luis. En este caso, en los edificios de Teodoro, he tenido la oportunidad de regresar al Museo Rufino Tamayo un par de veces y siempre encuentro algo escondido, una luz, un reflejo, no sé, algo del plan, incluso la nueva ampliación, y siento que es uno de los lugares mejor logrados de esa arquitectura. Para mí es una influencia, para mí como arquitecto que también labora en la cuestión de diseño y construcción, pero no lo veo como una influencia directa en cuanto a la forma. Creo que su arquitectura es muy propia, es única, tiene una firma que no se puede replicar sin caer en el absurdo, y más bien siento yo que sus lecciones están en el trasfondo de esas formas, en la parte social que se logra en los patios, en la organización que se logra a través de esos recintos, atrios, y en los manejos de la luz, de las pérgolas y de sus volúmenes monumentales. Creo que va más por ahí que realmente la forma y el color y el concretón con mármol, con esos agregados. Entonces, creo que mi misión ahora es pasar la estafeta a las generaciones jóvenes, que también vayan descubriendo a través de la obra de Teodoro González de León el valor de la arquitectura mexicana, de la inventiva y del espacio tan seductor, tan íntimo y altamente conmovedor que tiene el arquitecto González. Por mi parte es todo. Gracias.
Bien, el libro Lecciones de Teodoro González de León conjuga el soporte teórico de la arquitectura y del urbanismo, que es una disciplina también íntimamente ligada desde el origen de su trabajo y producción. Allí nos deja ver claramente que la ciudad la observa como un gran proyecto de arquitectura, observa las diferentes escalas y que dentro de ella es un constructo que se da a lo largo del tiempo a través de 4 elementos: el azar, el diseño, el tiempo y la memoria. Y a través de ello va evolucionando y se van fusionando las capas de las diferentes épocas. Hace un llamado para tener una actitud también receptiva a generar la arquitectura contemporánea que refleje el siglo XXI, aún en los contextos del propio centro de la ciudad. Por otro lado, en la cuestión de la arquitectura, y ya lo mencionaba el arquitecto Larios, deja claros 3 conceptos de ver a la arquitectura como construcción, como espacio y como representación, y en diferentes épocas, ya que está estructurado bajo un orden de tipo cronológico, va manifestando esa presencia en sus obras. Nos deja entrever también las convicciones que tiene en su primera etapa hacia los postulados del movimiento moderno, y cómo a partir de la década de los 50 empieza a evolucionar, a transformarse, y con una actitud crítica observa también cómo va cambiando el pensamiento. Ya en la película decían, Teodoro González de León es diferente casi a cada instante. A partir de ello desarrolla conceptos perdidos en la arquitectura, como el énfasis del acceso, de la circulación, lo recupera y lo integra a través de la interpretación en elementos como el talud, que permiten que emerja la arquitectura. En la parte final integra otro elemento que también se deja mucho ver en el documental, que es el testimonio de vida a través del recorrido, de la presencia viva y de la memoria que deja también a la manera de los Cahiers de Voyage de Le Corbusier, aquellos cuadernos de viaje. El testimonio de estos cuadernillos que también se están presentando a través de los viajes a Japón, que también no es comercial, pero también los traen por aquí en el Colegio Nacional. Bueno, el número 1 ya está agotado, pero traen el resto. Y justamente en la presentación del cuarto de estos cuadernos de viaje a Japón, tuvimos otra oportunidad, y quiero agradecer al Colegio Nacional que fue el intermediario para solicitarle a Teodoro González de León pues otro encuentro histórico. Aceptó recibirme con un autobús con 45 alumnos y tener un encuentro con él, un diálogo sobre los diferentes conceptos de arquitectura. Después tuve la ocasión de volverlo a ver un par de veces en la exposición de sus maquetas, tener la oportunidad de recorrer con él y ir comentando la exposición del arquitecto Rafael Moneo, y finalmente en el foro homenaje que le hizo el Colegio Nacional por sus 90 años de vida, en los cuales pues me pude colar hasta la cena, que era muy íntima. Y pues bueno, mi agradecimiento, el testimonio, y pues por parte del Colegio Nacional, para contarnos un poquito de cómo fue posible conjugar todo este proyecto y darle vida al otro elemento, al elemento visual, gráfico. Nos acompaña Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones del Colegio Nacional, que nos viene a contar esta parte técnica de la ejecución. Muy buenas
tardes. Antes que nada quería disculpar desde luego con la mesa, con José María, con Manuel, con los Manueles, con Fernando, porque, bueno, se hizo tarde, venimos de la Ciudad de México, directo de León a la tarde, salimos en camino para llegar a la presentación, hubo una serie de accidentes o atolones en la carretera, nos fue imposible llegar a tiempo, entonces una disculpa a todos, desde luego, y a la mesa. Y bien, para nosotros es un gran orgullo estar aquí para presentar este libro, contando con estas voces, desde luego con José María. Lamentablemente no escuché la participación de Chema, con lo cual no sé qué tanto ya sabrá un poco de la disección y cómo se conformó el volumen, no sé qué tanto abordaste. Seré muy breve realmente, nada más. Esta obra, como ya un poco se dijo, de lo que pude escuchar, surge la idea el año pasado cuando Teodoro estaba festejando, se festejaron sus 90 años. En ese contexto se organizó una serie de actividades muy diversas, desde la exposición de maquetas, que también ya fue mencionada, una serie de homenajes en Bellas Artes y el Colegio Nacional, y a Martín Velasco, coordinador ejecutivo del colegio, se le ocurre reunir los textos de Teodoro, que era una gran labor que nunca se había realizado. Esta idea surge, se le presenta al arquitecto, lo acepta, como lo pueden ver también en el prólogo, y José María Larios entra en acción de una manera ejemplar y realmente loable, porque no solo se sumó, digamos, a esta invitación y este esfuerzo, sino que lo hizo realmente propio y hizo un trabajo realmente de organización y conjunción de un material que es realmente, no sé si dice la cifra, pero es volumétrico, es gigante, ¿no? Eran más de 100 y cacho, aquí tengo las cifras, no sé si ya las leyeron, pero eran 209 textos, estamos hablando de cerca de 1400 cuartillas, que José María revisa, depura y me entrega en mi escritorio cerca del mes de marzo, me imagino, a principios de año, una carpeta blanca que recuerdo muy bien, de plástico, que ya contenía únicamente 85, que no suena mucho esa cantidad, pero era un volumen que realmente imponía. Imponía porque también uno está en un flujo de trabajo, que es cómo le voy a entrar a esa cantidad de folios por leer, analizar y resolver editorialmente. Desde luego estábamos todos encantados con la idea de poder hacer este libro, con ese gran trabajo que les digo que ya presentó Chema, lo abordamos, hicimos un pequeño equipo de apoyo para el colegio, conformado principalmente por Yaisa Santos, que es una editora también cercana a Teodoro de alguna manera, conocía personalmente al arquitecto y conocía el trabajo de él. Entonces se suma, digamos, en esta elaboración de lectura editorial y desmenuzamiento del texto. No va a ser mucho más largo esta parte. Después de una serie de juntas, eliminamos otros pocos textos más, los que presentó José María Larios, hicimos todo el trabajo de corrección y trabajo editorial que requiere un libro, y planteamos una estructura que es la que actualmente tiene el volumen, que era muy importante. Lo que hicimos fue dividirlo en 3 secciones en realidad, siendo escritos en 4 secciones. Una primera, que es esta gran compilación y conjunto de los ensayos, de los que ya he hablado mucho, donde Teodoro aborda una serie de reflexiones de lo más diversas sobre su producción intelectual, arquitectónica, sobre el arte, estética, su autocrítica incluso de su propio proceso creativo y de construcción, y que deja ver como toda esta gran variedad de temas y abordajes que él tuvo, que hay que decir una cosa, como queda muy claro en el texto de José María, que siempre fue también por invitación. Entonces, estamos ante un arquitecto que no solo es elocuente y claro en su escritura, porque realmente es muy valioso leerlo y se lo recomiendo mucho, porque es una lectura muy estimulante, que tiene mucha claridad, es muy puntual y muy lúcido en lo que va expresando, que eso realmente como lector uno lo agradece mucho y te deja muy estimulado, sino que a mí me sorprendió eso, ¿no? Que eran textos por encargo, pero que en cada uno hay un abordaje, por simple que parezca, pero muy profundo. O sea, no solo es una cosa que cumple, sino que realmente hay una expresión de su conocimiento, de su experiencia y de su saber. Entonces creo que en ese sentido estamos ante una obra realmente de mucha riqueza y de mucha densidad. El nombre se llama Lecciones, sugerencia del propio Martín, y creo que es muy apropiado, aunque de repente parece un poco aburrido quizás para algunos lectores. Lecciones pensamos que son clases y que pueden ser un poco tediosas, pero creo que sí es muy apropiado el haberlo dejado, porque sí son una especie de legado de lo que él explica y cómo nos explica distintas facetas de su aproximación al arte, a la arquitectura y a su arquitectura.
Una vez hecho todo ese trabajo editorial, venía el gran reto que era cómo resolver el libro. Yo, digamos, desde mi formación como editor, para mí hacer un libro es una forma de habitar también un espacio. O sea, el editor habita un espacio tridimensional, que son este objeto que tenemos en las manos, y ahora serie de decisiones que uno toma para ver cómo resolver ese objeto que va a tener en las manos, que es el receptáculo de toda una serie de ideas, textos, que es lo que el autor propone, pero también es un soporte que presenta y ofrece una estructura también estética y de aproximación al texto contenido. Eso cuando estamos en una obra, digamos, de cierta factura o que pretende aportar algo, ¿no? Y para mí fue clarísimo desde que llegó el proyecto que no quería hacer un libro, digamos, de línea de la colección que tenemos en el Colegio Nacional, que es una colección que se llama Textos, que son libros, digamos, buenos, de buena calidad, pero muy convencionales, sino que sí queríamos también aportar desde la edición una especie de homenaje y festejo y traducción incluso de la obra de Teodoro González de León para provocar esa experiencia estética de aproximación a los lectores. Entonces, en ese sentido, bueno, me comí una parte de lo que estaba diciendo, perdónenme. Decía que son 3 secciones, con eso acabo la parte estructural. Es esta parte de ensayos que les decía al principio, una parte final de la que habló José María, que son las semblanzas, que decidimos separarlos porque eran textos más personales y más que arrojaban luz sobre sus relaciones o análisis de otras personas u obras de otras personas. Y una tercera sección, que es una muestra de su obra gráfica, de los ensamblajes, le llama él, que es una forma que él, digamos, desarrolló también de pintura, escultura, donde hacía formas volumétricas con metal o con materiales que eran, bueno, cuadros tridimensionales. Y no era un capricho meterlo, sino que también me importaba a mí, como de esa postura editorial, mostrar la complejidad del personaje. Entonces, así como era un gran arquitecto que proyectaba estos volúmenes, que resolvía estas formas y todo esto lo que ya hablamos desde la tradición de la arquitectura, y que también tenía esta capacidad de expresar y de abordar los temas como lo muestra su palabra, también era este hombre inquieto que generaba otra forma de arte, que era el arte plástico en ese sentido. Entonces, como esta figura un poco renacentista o como esta amplitud del hombre artista, quería que también fuera parte del volumen. Entonces, por eso se incluye esta sección central. Y luego ya para explicarles por qué el libro es esto, o qué es esto y puede haber sido una cosa muy distinta. Digamos que partimos, y voy a leer 2 fragmentos del propio Teodoro, uno de su discurso de ingreso al Colegio Nacional y otro sobre un discurso que elabora para el edificio Fondo de Cultura Económica, donde a partir de eso intentamos traducirlo al volumen impreso. No se asusten que será breve, pero me importa, por un lado, escuchar al propio Teodoro en sus palabras y por otro lado ver por qué resolvimos de esta manera el ejemplar. La primera es de este texto que escribe para el Fondo de Cultura Económica y expresa, es un párrafo. Una preocupación que ha estado manifiesta en mi trabajo desde hace mucho tiempo es que la obra exprese la manera en que fue construida y la densidad de los materiales empleados. El uso del concreto, marcando las juntas constructivas, es el equivalente de marcar los sillares de la construcción en piedra. Son los nuevos sillares de la arquitectura contemporánea. Para mí, esas líneas que cruzan y componen las fachadas hablan de cómo se hizo la construcción y revelan cómo están trabajando los materiales. En ese sentido, les explico, la obra, justo este volumen, intenta mostrar eso, es decir, es una obra en la que se ven los materiales, y les explico brevemente ahorita por qué. El otro fragmento es de su discurso de ingreso al Colegio Nacional, un poquito más extenso, pero quiero leerlo, es muy bonito. Entonces dice, que también ya retomó de hecho Juan, perdón, me hago bolas Martín. Dice, las ciudades se deben al azar, el diseño, el tiempo y la memoria, que son las ideas que ya se retomaron. En otras palabras, son obras de la gente, regulada por el gobierno, modificada por el tiempo y preservada por la memoria. Las buenas ciudades resultan de un equilibrio entre esos 4 factores. En ellas, el orden del diseño propicia la libertad y la memoria urbana de sus habitantes y actúa para corregir, y llegando el caso, aprovechar los efectos del tiempo. Son ciudades bellas en las que la plástica urbana adquiere naturaleza de obra de arte,
una plástica urbana muy específica, configurada no solo por los espacios de calles, plazas y parques, la variedad de formas y superficies de los edificios y monumentos, sino también por todos los objetos que pueblan los espacios, postes, alambres, anuncios, vehículos. Es además una plástica dinámica, solo apreciable en movimiento, más todavía. La forma y la facilidad de movimiento son parte de ella. Sí, según el precepto de Alberti, la escultura requiere 8 puntos de vista a su alrededor para ser concebida y apreciada. La plástica urbana requiere no 8, sino una infinidad de puntos, es decir, requeriría tiempo, que esta idea es bellísima, ya se hablaba antes, como también la lectura requiere tiempo. El recorrido por una ciudad es la más inmediata demostración de las 4 dimensiones en que habitamos. Y aquí me salto y con eso concluyo. Una ciudad, para decirlo con palabras de Octavio Paz, puede convertirse en una visión de los hombres en el mundo y de los hombres como un mundo, un orden, una arquitectura. Estas palabras nos aclaran cuál es la lectura que podemos hacer de la ciudad y nos hacen entender la estrecha relación que hay entre los factores que la conforman: el azar, el diseño, el tiempo y la memoria nuevamente. Entonces, con esto que leí al principio y esto, para mí me importaba mucho que fuera un volumen que, por un lado, mostrara los materiales, como la arquitectura de Teodoro, que fuera, incluso le decía a Martín siempre, quería que fuera un bloque, un tabique, donde uno pudiera ver una masa, una forma que habita un espacio. Y en ese sentido, el volumen, cuando lo tengan cerca, decidimos hacer una tapadura, se llama eso cuando es un cartoné, pero no cubierto, es decir, que está cortado a ras, con lo cual se aprecia el material del cartón gris que uno suele forrar con el papel. Entonces, esa apariencia queríamos que estuviera presente. Por otro lado, el papel que se usó para el forro, que es una cosa extraña y les puedo confesar que es poco práctica para conservar el material, es un papel poroso que no está laminado. De nuevo tenemos la textura del material bruto. Eso es muy bonito en textura, con el hecho de que si uno se le cae el café, adiós libro, o sea, no tiene una protección. Pero es parte de esta marca del tiempo que también va marcando los edificios y que puede marcar un libro, y que dijimos, adelante, que se quede eso, que también el objeto tenga ese paso del tiempo que pueda, ¿no?, plasmarse en él. Por otro lado, bueno, entonces, esto, nada más queda traducirlo en esos 4 conceptos, ¿no? Decíamos, el azar, que hablaba también de arquitectura y de esta evolución de las ciudades, también está en la decisión de la caja tipográfica. Cuando ven el libro también, tomé la decisión de que no fue una caja justificada de ambos lados. Si usted ve un libro, suele estar como justificado del lado derecho e izquierdo los renglones, hacen un bloque homogéneo de texto. Ahí quería que fuera el borde derecho, sin justificar, para que hiciera unas formas y unas texturas tipográficas azarosas que dan esta, digamos, vitalidad de forma de habitar el espacio libro de una manera más libre y azarosa, como decía el propio Teodoro. Por otro lado, retomando la idea del tiempo, dejen que perdí la página más para no decirlos, aquí está. Bueno, por otro lado, la parte del diseño que expresa, siguiendo la secuencia de las 4 ideas, pues tiene que ver con la masividad, es decir, quería esta idea que les comenté como un bloque, esta masividad del libro que tuviera ese peso y esa corporidad. Por otro lado, el tiempo, también del que habla Teodoro, además del pasar que se puede marcar, hicimos una cosa que es confrontar 2 tipografías en el libro, van a verlo. Tenemos una tipografía clásica con patines, una Caslon, encontrado una tipografía moderna que es sin patines y que es esa conjunción de estilos, como en las ciudades cuando pasa el tiempo que se van confrontando estilos diferentes. En la arquitectura también, en la historia tipográfica hay esta evolución, y quería que también estuviera poblando las páginas esos 2 momentos históricos. Y por último, la memoria, que desde luego pues, es la palabra escrita de Teodoro. No quiero decir mucho más, creo que con esto me importaba como expresarles un poco la estructura del libro, lo que ha sido ese contenido y un poco el por qué es el objeto como lo tenemos. Bueno, creo que sería todo. Agradecer desde luego de nuevo a José María, que es realmente un trabajo impecable en lo que ha hecho y como es un gran conocedor, resguardador y además que lo hace desde un lugar muy lleno también de cariño y compromiso, no solo con Teodoro, sino con el trabajo que compartió junto con él y que también es parte de José María. Entonces, bueno, sería todo por mi parte.
Bueno, pues nada más para agradecer al Colegio Nacional esta semana llena de actividades y que estén en San Luis Potosí. Esperemos que lo pasen muy bien en su casa.